abordados. Ok, então já estamos sendo gravados. Só para deixar vocês a par, amanhã, na sala 266, teremos uma oficina aberta a todos os interessados, somente os que tiverem perguntas ou questionamentos, sobre pesquisas em judaísmo latino-americano contemporâneo. E no dia 27, na sala 266 também, Memória Latino-Americana e o Caso Judaico. São oficinas que o professor vai conduzir. Esse é um evento promovido pelo Centro de Estudos Judaicos da USP, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Estudos Judaicos e Árabes, e com o apoio da Associação de Amigos do Centro de Estudos Judaicos da USP. Eu tive que resumir aqui o currículo para apresentar para vocês do professor Emanuel, porque é um tanto quanto extenso, um cânone, né? Mas algumas... É a primeira vez que eu leio do celular, então sejam complacentes. Aqui. O professor Emanuel é mestre e doutor em Estudos de História e Memória pela Universidade Nacional de La Plata, é pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Instituto de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nacional de La Plata. É atualmente professor adjunto de História Social Argentina no Departamento de História da Faculdade de Ciências Humanas e Educação e oferece cursos de pós-graduação nos mestrados de História e Memória, Diversidade Cultural e História Contemporânea, além de outros cursos na área de Teoria Política no Departamento de Sociologia da Universidade Nacional de La Plata. Desde 2010, o professor Emanuel é coordenador do Centro de Estudos Judaicos, sediado no Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social. Além disso, é assessor do Programa de Educação e Memória do Ministério de Educação da Nação e coordenador acadêmico do curso de formação de professores sobre Holocausto e Genocídio no século XX, que se dita no âmbito da Política Nacional de Formação de Professores, Plano Nossa Escola. Em 2015, recebeu o prêmio Book Award Honorable Mention por seu livro Recuerdos que Mienten un Poco, Vida y Memoria de la Experiencia Judía durante la Última Dictadura Militar. O prêmio também é outorgado pela LASA, da Texas University. Os artigos científicos do professor Emanuel é impossível, nós passaremos a tarde aqui declamando, mas o professor muito generosamente nos trouxe alguns de seus livros que estarão disponíveis no Centro de Estudos Judaicos para consulta, sala 105 desse edifício, e eu vou mostrar alguns deles. Esse é um livro em que ele é um dos compiladores e se chama Marginados, eu já ia dizer em português, Marginados e Consagrados, Nuevos Estudios sobre la Vida Judía en la Argentina. Esse é um livro da autoria do professor Emanuel, se chama Recuerdos que Mienten un Poco, Vida y Memoria de la Experiencia Judía durante la Última Dictadura Militar. Esse é uma coletânea do qual o professor Emanuel é o compilador, que se intitula Israel-Palestina, una pasión argentina, estudios sobre la recepción del conflicto árabe-israelí en Argentina,
E, por último, um livro onde o professor Emanuel é compilador, que se intitula A Ser Pátria, Estudios sobre la vida judía en Argentina. Parabéns por esses livros magníficos. Eu passo, então, a palavra ao professor Emanuel. Uma coisa que eu queria dizer, é importante para os alunos aqui presentes. Nós convidamos o professor Emanuel numa agenda muito apertada que ele tinha, mas para atender a demanda dos nossos pós-graduandos que participam do grupo no EJUC, o grupo de estudos de judaísmo contemporâneos, conduzido pela professora Marta, e eles expressaram essa lacuna nos estudos judaicos contemporâneos, estudos judaicos latino-americanos, a questão da memória, a questão da história, das narrativas. Então, nós esprememos a sua agenda e agradeço muito que você teve a flexibilidade de estar aqui conosco esses 3 dias para nos ensinar a respeito. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu vou falar espanhol. Lamentablemente no hablo portugués, tampoco portuñol. Voy a hablar bien despacio y si por ahí alguna cosa no se entiende, Marta me puede ayudar. Y si hablo muy rápido también, Marta luego me puede decir que vaya despacio. Primero, además agradecerles que hayan estado aquí hoy, agradecer mucho al Centro de Estudios Judaicos de San Pablo, a Susana, a Marta, a la Fundación también, que han apoyado mi estadía aquí. Yo que vengo de una universidad relativamente no pequeña, pero mediana de mi país, la Universidad de La Plata es una universidad que está a 1 hora de la ciudad de Buenos Aires. Es por ahí la tercera universidad en cantidad de estudiantes y de programas y de carreras que tiene la Argentina. Para nosotros la USPI ha sido siempre una referencia, entonces por ahí haber llegado hasta aquí para mí es muy gratificante, es un honor. Y conozco puntualmente al Centro de Estudios Judaicos y a Marta desde hace muchos años, donde nos hemos cruzado en distintos ámbitos de estudios judíos latinoamericanos, y donde creo que cada uno a su modo ha intentado siempre, decimos en Argentina, aportar su granito de arena a los estudios judíos latinoamericanos, o sea, entender qué particularidades hay en nuestros países, en nuestros marcos académicos, en nuestras universidades, y de qué manera lo judío se puede pensar y abordar desde nuestras diversas agendas de investigación, la lingüística, los estudios de historia antigua o bíblicos, la historia contemporánea, la antropología. Así que bueno, para mí es gratificante y también espero aprender mucho, sobre todo mañana y pasado en las oficinas con el intercambio con cada uno de ustedes. De los libros que Susana presentó, hay 2 que son como muy significativos para mí, van a quedar en la biblioteca del centro, porque efectivamente son producto de las investigaciones que fueron desarrollando mis colegas en Buenos Aires. Permiso. Puntualmente Marginados y Consagrados, que son estos nuevos estudios sobre la vida judía en Argentina, ya no son tan nuevos, desde 2011. Y el libro Finalmente Hacer Patria, que es de 2021, 10 años después, fue como una actualización de esa agenda de trabajo. Quizás podemos conversar de esto mañana, pero es interesante si uno compara los índices, o sea, los artículos de un libro al otro, ver cómo hay ciertos temas que se fueron como cobrando más relevancia, poniéndose como más en el debate académico, por ejemplo, la memoria, el holocausto, los derechos humanos, la dictadura militar y demás. Y finalmente a lo que quizás voy a dedicar la presentación de hoy, la palestra, es a lo que fue mi tema de investigación, que es la experiencia de la vida judía durante los años de la dictadura militar,
que de alguna manera me permite pensar esta dimensión entre experiencia histórica, entre historia y memoria también. A eso me voy a dedicar en la presentación, pero a pensar también cómo algunos relatos o algunos testimonios, o algunas películas, o algunos libros literarios, novelas, ficción, sobre la dictadura militar que se escribieron en democracia, luego no tenían mucho que ver o mucha relación, ¿sí?, con lo que efectivamente los documentos o las fuentes decían sobre esa experiencia judía en esos años de la dictadura militar. Entonces en eso me voy a concentrar hoy. Para poder, de alguna manera, ser claro en la exposición, me gustaría presentar tres dimensiones centrales para entender el caso argentino. La primera es un poco de historia argentina. Ya se hace un poco aburrido, pero no es una historia tan distante o tan distinta del proceso político brasileño o del Cono Sur, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Pero de alguna manera entender que en Argentina, al igual que, por ejemplo, Brasil, quizás con menos profundidad, el sistema político argentino ha sido siempre muy inestable. Durante todo el siglo XX, una de las características de la historia argentina es que su sistema institucional fue débil. Cuando yo digo los judíos en la dictadura militar, para alguien que me escucha de Argentina, se entiende que la dictadura militar es la última dictadura militar, lo que sucede entre 1976 y 1983. Pero en realidad cuando vengo aquí, y no sé cuántos saben de historia argentina, debería decirles que todo el siglo XX argentino está plagado de dictaduras militares. Entre 1930 y 1983, el régimen político alterna gobiernos militares, dictaduras, con gobiernos democráticos. Y a la vez, esos gobiernos democráticos, depende de los periodos, tienen lo que se llama tutela de las Fuerzas Armadas, es decir, son gobiernos democráticos, pero vigilados por las Fuerzas Armadas. Cuando digo vigilados es, bueno, las Fuerzas Armadas decían qué partidos podían participar y qué partidos políticos no, ¿sí? Y cuando alguno de esos presidentes constitucionales democráticos querían, entre comillas, abrir el juego político, abrir el escenario a los actores que estaban prohibidos, los militares volvían a interrumpir en escena. Entonces, eso le da al sistema político argentino una característica singular. Es un sistema muy débil, por lo menos hasta 1983, cuando se restablece la democracia que conocemos hoy, que va a cumplir 40 años. Esa dimensión se vincula también con que, además, se va a desarrollar en esa espiral de gobiernos militares y gobiernos democráticos una fuerte impronta, un fuerte escenario de violencia política, ¿sí?, que es común al caso de Brasil, de Chile, de Uruguay y de gran parte de América Latina en el contexto de la Guerra Fría, además, ¿no? Entonces, entre los fines de los años 50, la década del 60, la década de 1970, vamos a ver ahí la aparición de muchas organizaciones político-militares, organizaciones armadas, que en el contexto de una democracia tutelada o débil, buscan por la vía revolucionaria, ¿sí?, el cambio del sistema político, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es que, además de democracias y dictaduras, esa violencia política que está por atrás, lo que va a dar es que esas dictaduras sean cada vez más represivas, tengan políticas cada vez más duras para la represión a los activistas políticos, ¿sí?, que justamente va a ser de la última dictadura militar un régimen singular en esa historia política. De todas las dictaduras que hubo entre 1930 y 1976, la última dictadura militar se caracteriza por su mecánica criminal, ¿sí? Va a operar a través de centros clandestinos de detención, es decir, de detenciones de carácter ilegales, que además van a materializarse, ¿sí?, en torturas, desaparición de personas, apropiación de niños, ¿sí? Una historia que eso sí, imagino que ustedes conocen más, porque en otra escala, ¿sí?, hay algo similar en el caso de Brasil, de nuevo, de Argentina, de Chile y de Uruguay. También el Paraguay de Stroessner, el Cono Sur,
lo que diríamos. Ahora bien, ¿cómo se relaciona eso con los judíos? ¿Sí? Una de las cuestiones que a mí me parecen muy significativas para mirar un rasgo particular de la Argentina, creo que a diferencia de los otros países del Cono Sur, Brasil lo tiene menos, Uruguay mucho menos, México también, es que la presencia judía en Argentina y particularmente en Buenos Aires es muy numerosa en términos demográficos, ¿sí? No es es la comunidad judía más grande de América Latina, no es demográficamente significativa en términos relacionales con la población argentina, es el 1 o 2% de la población, pero es una comunidad que se concentra mayoritariamente en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades del país, y fundamentalmente en Ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Córdoba, una provincia mediterránea, por ahí en Mendoza, donde estamos más cerca de Chile, pero son como las grandes ciudades productivas del país, si quieren, las economías más fuertes a nivel regional de la Argentina, y particularmente en Buenos Aires es una comunidad muy vistosa desde un momento muy temprano. Hay un estudio que se llama El antisemitismo en Argentina, de Daniel Bovich, que cuenta que el primer libro antisemita, la primera narrativa antisemita de odio a los judíos en Argentina, se escribe en 1890, se llama La Bolsa, su autor es Julián Martel, donde construye una representación del judío como, no es que construye, toma la representación de los judíos como solo interesados por el dinero, que circulaba en el debate francés, ¿sí? Y la introduce en Argentina, la traduce. Ese libro es contemporáneo a la gran llegada de inmigrantes judíos al país, o sea que el discurso antisemita y los judíos llegan al mismo tiempo. Y eso promueve muy tempranamente una serie de organizaciones judías, pero no solo judías, ¿sí?, que intentan combatir las narrativas antisemitas en el país, encontrando muchas veces vínculos entre esos judíos inmigrantes y partidos políticos y sindicatos, el Partido Socialista, los anarquistas, pero también con intelectuales. ¿Sí? Entonces, eso le va a dar un rasgo singular a lo que se denomina la cuestión judía en Argentina. Está muy tempranamente en el debate público, en el debate político en Argentina, desde fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y con una centralidad cada vez más destacada. Entonces, si esta fuera una clase de historia argentina, de los judíos en Argentina, podría marcar momentos. En 1919 ocurre la Semana Trágica, que es lo que se conoce como el primer pogrom en Latinoamérica, es una represión que ocurre en un barrio particular de la ciudad de Buenos Aires, el 11, que era el barrio judío, donde fuerzas policiales y parapoliciales masacran a los judíos que habitan el barrio porque los creen promotores de las huelgas obreras fabriles de esos años. En 1930, durante el ascenso... Huelga. Greve. 1919. En 1930, los debates en torno al fascismo y el antinazismo son centrales en el debate público. ¿Sí? Los actores del escenario político no judíos se definen en relación a los delitos, o mejor dicho, a la persecución de los judíos en Europa. El debate sobre el nazismo es central, el debate público, ¿sí?, que va a llevar a que durante la década del 40, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, ¿sí?, los sectores de izquierda, sobre todo, identifiquen el peronismo como una forma de nazismo criollo, nazismo latinoamericano. Entonces, la cuestión del nazismo, el antisemitismo, la cuestión de los judíos, las instituciones que se forman en los años 30, donde confluyen judíos, intelectuales, hombres de la política, es central en 2 décadas, 40 y 50. Y es central en la discusión sobre el peronismo, el carácter fascista o no del peronismo. En los años 50 y 60 va a pasar algo similar respecto de los debates sobre la presencia de nazis en Argentina, con la captura de Adolf Eichmann en 1960, la cuestión del antisemitismo es central en el espacio público, hay atentados, hay amenazas, hay bombas en las instituciones, hay persecuciones, hay asesinatos, ¿sí?, y hace que la acción de la comunidad judía sea muy frecuente, pero también de otros actores no solo identificados con el mundo judío.
Entonces eso va haciendo que el tema de los judíos sea central en la sensibilidad pública, al punto tal que en la dictadura, ¿sí?, es uno de los primeros, diríamos, no sé cómo se traduce aquí, como el talón de Aquiles, calcañar de Aquiles de la denuncia internacional, porque las primeras denuncias internacionales que recibe la dictadura militar en 1976, 1977, vinculan el régimen dictatorial con el nazismo, como una nueva forma de régimen criminal. Lo que está ocurriendo en Argentina es un holocausto. Y eso tenía que ver no tanto con lo que efectivamente pasaba, sino con la capacidad que tenían actores adentro de Argentina y afuera de Argentina de poder identificar, ¿sí?, la centralidad que tenían los judíos en el debate público. Ni hablar en los años 90 con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, ¿no? Y bueno, si seguimos para aquí y ven la serie Yossi, una serie de televisión vinculada a los atentados, la centralidad que tienen en el debate actual, la cuestión judía en Argentina. La miro Adriana, Buenos Aires tiene el Museo Judío de Buenos Aires, el Museo del Holocausto de Buenos Aires, el Centro Ana Frank, el Monumento a Recordación de los Mártires del Holocausto. Digo, uno puede caminar por Buenos Aires, ¿sí?, y encontrarse en el barrio judío del 11 con las marcas, las mezuzot, pero también una serie de monumentos, museos, que hacen que los judíos tengan una presencia muy destacada en la ciudad, y en lugares céntricos de la ciudad, no en la periferia, ¿sí?, en el medio, al lado del Teatro Colón, a 5 cuadras atrás del Ministerio de Educación, o sea, en lugares muy, muy centrales de la vida política de mi país. Entonces, digo esto para entender, de alguna manera, que la cuestión de los judíos y la dictadura, ¿sí?, fue un tema central en el debate público y académico desde hace muchos años en mi país. Frente a eso, ¿qué es lo que yo podía decir de nuevo? Bueno, vamos a ver si los puedo convencer. Si podés pasar la primera diapositiva. ¿Por qué los judíos? Para empezar, por esto mismo, porque aun cuando fueron demográficamente un grupo relativamente pequeño en la composición étnica, cultural, social de mi país, eran un grupo muy sensible y representativo de la discusión pública, ¿sí? A veces cuando voy a los congresos en Argentina, me pasa que mi auditorio no conocen tanto sobre las instituciones de la vida judía en Argentina, solo conocen quizás la AMIA por el atentado y demás, pero en realidad lo que sucede al interior de ese mundo judío es tan representativo de lo que podía pasar al interior del movimiento obrero, ¿sí?, por la centralidad y la sensibilidad política que despertaba lo que allí ocurría en Argentina. Y la otra es porque, efectivamente, además de esa presencia en el debate público, la cuestión del antisemitismo, ¿sí?, también resultó central en esa historia política, social y cultural de mi país. Porque es un discurso que, como les dije hoy, aparece en 1890, en el fin del siglo XIX, pero tiene ciclos de mayor envergadura, de mayor impacto en el debate público y ciclos de mayor silenciamiento. Pero siempre uno puede encontrar que está presente. Aún cuando incluso uno pueda mirar desde arriba como un pájaro, un vuelo de pájaro, la historia argentina y decir, bueno, en este periodo no hubo antisemitismo, no se discutió el antisemitismo, no significa que no haya habido organizaciones antijudías que siguieron operando en esos contextos y que luego permiten explicar por qué cuando ese antisemitismo crece, esas organizaciones tienen tanta gente, ¿sí? Entonces, ¿por qué los judíos y por qué la dictadura? Es porque me permitía cruzar esas dos dimensiones, la centralidad que tuvo en el debate público y la cuestión del antisemitismo. En el caso de la dictadura, una de las cuestiones que a mí me parecían centrales es que la experiencia o qué sucedía con los judíos durante los años de la dictadura militar es un tema que no se construye posteriormente a la dictadura, es decir, cuando la dictadura concluye en 1983, sino que, como intenta mostrarles el cuadro, es contemporáneo a la propia dictadura militar y sostenido en el tiempo. Yo trabajé hasta el año 2007, pero
sigue habiendo al día de hoy iniciativas, memoriales, informes, debates, actos, ¿sí?, sobre los judíos y la dictadura militar. Uno de los temas más interesantes es que la dictadura militar se inicia en Argentina el 24 de marzo de 1976. ¿Sí? El primer informe, o sea, la primera actividad, el primer informe denunciando el trato especial que reciben los judíos, es decir, que en el contexto de las políticas represivas del régimen, los judíos están siendo especialmente detenidos y torturados, es de 1976, del año en que se inicia la dictadura, producido por una organización internacional, Amnesty Internacional. ¿Sí? De ahí en más, lo que tenemos en 1979, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Es un informe que le da más vigor a lo que dedica un capítulo particular a investigar qué sucede con los judíos. Con 3 años de iniciado la dictadura militar, lo que hace es, tiene datos más certeros, cuántos judíos, en dónde son capturados, qué es lo que le pasa, cómo son esas torturas, ¿sí? Y luego, en 1984, cuando la dictadura se fue, el informe Nunca Más, que quizás lo conocen, ¿sí?, directamente lo que hace es, desde la voz del Estado, la comisión, la CONADEP es una voz estatal, es una comisión de verdad del Estado, directamente construye esta noción del trato especial dado a los judíos con torturas especiales particulares sobre la población judía identificada en los lugares de detención. Y de ahí en más, en 1996, un informe producido en España, en Barcelona, que es este que ven aquí atrás, que lo que hace es construye en términos, las denuncias sobre los casos ya están, pero lo que hace es construir en términos conceptuales el vínculo entre la dictadura militar y el nazismo, entre unas políticas raciales, entre una política criminal de la dictadura de carácter racial, que permite que se desarrollen los juicios contra los militares implicados en España, por ejemplo. ¿Sí? El caso judío, por la sensibilidad que entrañaba el caso judío en Europa, habilita los juicios internacionales, ¿no? Y finalmente, en 2001, una comisión israelí que hace un informe, y en 2007, un informe de la DAIA. ¿Sí? Luego nos vamos a dedicar a eso. Que como a Conivia, que son textos de todas las instituciones judaicas argentinas. Exactamente. Ese informe es el informe, no llamémoslo final porque hay otros, pero es un informe que de alguna manera desde la institución techo de la comunidad judía termina de alguna manera armonizando con el informe de la CONADEP de 1984, pero por primera vez la comunidad judía, la dirigencia de la comunidad judía argentina, tiene un discurso oficial sobre lo que pasó durante la dictadura militar, condenando el régimen dictatorial, cuestionando el antisemitismo y dando un número aproximado, con nombres y apellidos, una investigación muy, muy larga, de casi 2.000 personas, nombradas, ¿sí?, identificadas como las víctimas de la dictadura militar. Bueno. Ahora bien, eso que sucede durante todo este tiempo, es decir, esta denuncia muy temprana de un trato especial que reciben los judíos durante la dictadura militar, ¿sí?, va a ser muy tempranamente también producto de discusiones, no discusiones, investigaciones, pesquisas académicas. Los primeros trabajos sobre qué sucede con los judíos y la dictadura militar, realizado por historiadores e historiadoras, mayoritariamente historiadores, ¿sí?, son de 1985, es decir, apenas un año, año y medio después de concluida la dictadura militar. El libro que está arriba, El antisemitismo en Argentina, la primera edición se publica en 1985, esta edición es de 1989, se reedita el libro, eso es interesante para quienes comprendan cómo funciona el mercado editorial. Hay un interés por la temática que agota la primera edición y el libro es reeditado. ¿Cuál es el autor? Leonardo Segman es el compilador. Él tiene como los 2 capítulos iniciales, que son muy buenos, bueno, como casi todo lo que hace Leonardo, pero hay una serie de capítulos, particularmente el de Ignacio Clich, un investigador argentino que residía en Londres, ¿sí?, que trabaja puntualmente sobre la actitud de la comunidad judía, de la DAIA, de la institución techo, durante los años de la dictadura militar. Este libro lo que hace es condensar las primeras
hipótesis, las primeras ideas sobre qué pasa con los judíos y cuál es la respuesta de las instituciones de la comunidad judía. Las hipótesis son estas que ven acá, ¿sí? La dictadura militar se caracteriza por un fuerte antisemitismo, ¿sí? Un antisemitismo de carácter oficial, de política de Estado, ¿sí? Una colaboración de la dirigencia comunitaria, esto va a ser un tema muy polémico en los años 80, porque lo que Ignacio Clich hace en el artículo es mostrar, a través de algunas intervenciones y documentos históricos, que las madres de desaparecidos de origen judío hacían las denuncias en la DAIA, como hacían denuncias en embajadas, en iglesias, en muchos lugares, y la DAIA o no les contestaba las respuestas, o no las recibía, o les contestaba despectivamente, como diciéndole, por algo será que su hijo no, o su hijo no estaba en instituciones judías, no podemos hacer nada por él, ¿no? Entonces, y lo que hace Ignacio Clich en ese texto de 1985 es, de alguna manera, así como la dictadura militar se ponía en relación con los crímenes del Holocausto, Ignacio Clich lo que hace es tratar a los dirigentes judíos como capos, ¿sí? Como los miembros del Judenrat, ¿sí? Que de alguna manera colaboraban con los crímenes del nazismo. Eso genera una polémica enorme en Argentina que se resuelve en 2007 con ese informe La DAIA. Entre 1983, 84 y 2007 había una mirada muy peyorativa, muy connotada, muy negativa de lo que había sido la dirigencia judía en esos años, ¿sí? El otro punto que también trabaja en estos libros es la inacción del Estado de Israel frente al salvataje de las víctimas. Israel no hace lo suficiente, la embajada, la Sochnut, la agencia judía, no median para rescatar judíos que están en situación de peligro, pese a la ley de retorno, ¿sí? Y finalmente, el capítulo que resulta como central o sensible, es que ese antisemitismo se materializó durante la dictadura militar en un trato especial recibido en los centros clandestinos de detención, CCD, ¿sí? Eran lugares no legales, no eran cárceles, eran lugares que por ahí eran casas en el centro de una ciudad o en las afueras de una ciudad, donde los detenidos eran llevados ahí, torturados, asesinados, violadas las mujeres, todo lo que se puedan imaginar de un régimen criminal. Estas tesis son las que se construyen en 1983, 84, 85, y que continúan hasta el día de hoy. Por ejemplo, el último libro, Mi silencio y el olvido, de Abraham Barguil, publicado, es su tesis doctoral, hecho en Israel, se publicó ahora 3, 4 años atrás, y sostiene la misma idea que el primer libro, o sea, vuelve sobre las mismas hipótesis. Lo mismo los textos de Hernán Dobry, que van a ver aquí, ¿sí? Ser judío en los años 70, o los judíos en la dictadura militar, y esta última, una película, un documental que se llama Koshmar, que se llama Kadish, perdón, ¿sí? Que reconstruye la historia de algunos detenidos desaparecidos de origen judío, a partir de esta idea de la dictadura como antisemita, el trato especial a los judíos y demás. Esa representación temprana del antisemitismo, como les decía hoy, más temprano, fue un tema muy sensible para la dictadura militar, porque básicamente circuló muy tempranamente en ámbitos internacionales, en ámbitos de denuncia de los crímenes, de las violaciones a los derechos humanos que se cometían en Argentina. Así como Amnesty International publica su informe en 1976, en 1976, el mismo año, se forma la primera comisión parlamentaria, la primera comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, para averiguar e investigar sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Esa comisión se crea a instancias de la Bnei Brit, una organización, ¿sí?, de lucha contra el antisemitismo a escala global, pero con epicentro en Estados Unidos, ¿sí? Y justamente esa comisión se crea a instancias de la Bnei Brit por las denuncias sobre persecución a judíos que están sucediendo en Argentina. Digo, eso de alguna manera le empieza siendo un tema muy sensible para la junta militar, para las autoridades militares en el país. Porque lo que intentan todo el tiempo es mostrarse como un gobierno que no es antisemita, pese a las denuncias internacionales. El momento el momento quizás no de mayor, el que sube esa denuncia sube un escalón, es en el contexto del Mundial de Fútbol de 1978, cuando las organizaciones de exiliados
denuncian a la dictadura militar desde Europa, desde México, ¿sí? Pero particularmente Marek Alter, un sobreviviente del Holocausto, intelectual francés, vinculado a los sectores de la izquierda francesa, de los intelectuales de izquierda francés, publica un artículo en Le Monde, ¿sí? Comparando los crímenes de la dictadura con el Holocausto, donde él justamente dice: yo como sobreviviente del Holocausto, ¿sí? Tengo autoridad para decir que lo que sucede en Argentina es un régimen de carácter similar, ¿sí? Entonces eso genera un gran problema en el debate público argentino, porque las autoridades nacionales presionan a la DAIA, esta institución techo de la comunidad judía, para que desacredite lo que se denuncia internacionalmente y diga que en la Argentina no hay antisemitismo, ¿sí? Eso genera un momento de mucha tensión en el país, que finalmente se desmadra, no sé cómo sería la palabra aquí, se va de cauce, se explota en 1981, cuando Jacobo Timerman, una especie de Herzog argentino, que sobrevive a diferencia de Herzog, ¿sí? Sale del país, ¿sí? Tras estar 2 años detenido ilegalmente, ¿sí? Y publica su libro Preso sin nombre, celda sin número, describiendo esos 2 años, ¿sí? En la clandestinidad, en la prisión clandestina, y donde denuncia las torturas, denuncia el antisemitismo, denuncia el antisionismo de las autoridades militares. Y ese libro, que se publica en inglés en los Estados Unidos, es un éxito de ventas en Estados Unidos, ¿sí? Y luego traducido un año después, en 1982, al español, ¿sí? La primera edición en español se publica en noviembre de 1982 en Buenos Aires, es una tirada de 10.000 ejemplares, y la segunda edición se publica en noviembre de 1982 con una tirada de 30.000 ejemplares. De nuevo, para quienes entienden cómo funciona el mercado editorial, hay 40.000 libros que se publican en un mismo mes. O sea, el volumen de circulación, de compra, de impacto que tiene el libro es muy numeroso, muy significativo, ¿sí? Y donde se materializa esta idea de esa denuncia internacional, ¿no? Y Timerman empieza a ser premiado a nivel internacional, distintas cámaras de editores. Él era el director de un periódico, La Opinión, distintas cámaras de directores de periódicos y diarios, universidades norteamericanas, le dan premios a la libertad de expresión, a los derechos humanos, ¿sí? Y él se convierte como una figura consagrada, ¿sí? Que denuncia internacionalmente qué es lo que pasa en mi país, ¿sí? Ahora bien, si todo esto ya había sido dicho, ¿sí? Si todo esto estaba ahí desde 1985 en la producción académica, desde 1976 en la denuncia de las organizaciones, desde 1981 en los testimonios de las víctimas, si todas estas caracterizaciones de la dictadura militar son tan tempranas, ¿qué podía decir otra investigación sobre los judíos y la dictadura militar? ¿Sí? Y ahí estaba mi problema, y ahí está mi problema. La primera cuestión en términos de fuentes de estudio de los judaicos es que muchas veces esas investigaciones se concentraban en un solo actor, la DAIA, una institución de ese mundo judío. Desconociendo que el mundo judío es muy plural, como supongo que lo es en Brasil. Hay distintas instituciones con distintos rasgos ideológicos, religiosos también, hay religiosos y no religiosos, hay sefardim, ashkenazim, mizrahim, o sea, no toda la comunidad judía, ¿sí?, vivió la dictadura del mismo modo y se posicionó en torno a la dictadura del mismo modo. Lo primero que yo intenté hacer cuando empecé a hacer mi investigación es no mirar lo obvio, no mirar aquello que ya habían visto todos, que era la DAIA. Bueno, preguntarme, ¿los judíos comunistas qué hicieron? El ICUF. ¿Qué posición tomó? Y ahí estaban sus publicaciones, estaban sus actos, estaban sus... ¿Y qué hicieron los religiosos, el rabino Marshall Meyer? ¿Qué hizo? ¿Y qué hicieron los clubes deportivos judíos? Abraika, Koach. ¿Dijeron algo? ¿Cómo fue la vida de esas instituciones? Entonces, lo primero que intenté hacer es ampliar un poco la mirada. Y ver que efectivamente... Mirar un poco, olear. Mirar más instituciones que la central. Y a la vez, entender a los actores en su contexto. Es decir, bueno, entender, ¿sí?, para los actores qué tan central había sido el antisemitismo. Para Timerman, que estuvo detenido, era central el antisemitismo.
Para una organización internacional dedicada a denunciar el antisemitismo es central. Pero para los judíos que iban a esas instituciones, ¿el antisemitismo era un problema? ¿Lo vivían como un problema, el antisemitismo? Entonces, ahí me pasaron dos cosas. La primera es que ese artículo de Leonardo Segman, que aparece en el libro de 1985, habla del antisemitismo en Argentina hasta antes del inicio de la dictadura. Y lo que uno ve es que ese antisemitismo de los años 70, 71, hasta el 75, era un antisemitismo muy visceral, muy profundo, muy fuerte. Había atentados, amenazas, bombas, asesinatos, que ocurrían porque básicamente sectores de las derechas identificaban que los judíos eran comunistas, socialistas, revolucionarios y demás. Entonces el antisemitismo era central y era parte de la violencia política en el país. ¿Sí? Y lo que me pasaba a mí cuando miraba las fuentes era que la dictadura militar, por el carácter de su política represiva, por el control que tenía del espacio público, lo que había hecho era básicamente descender sustancialmente los atentados, las persecuciones, ¿sí? Los asesinatos ocurridos en la vía pública. Entonces, eso me ayudó a pensar que no es que no había antisemitismo durante la dictadura militar, sino que el antisemitismo uno lo podía encontrar en el espacio clandestino, donde estaba Timerman, donde estuvo detenido. En esos lugares había antisemitismo, seguía operando como había operado antes. Pero en el espacio público, en los debates, en las calles, ¿sí? En las universidades, en las escuelas, en las instituciones, el antisemitismo tendió a desaparecer. Y eso podía ser visto por los actores, efectivamente, como un clima de cierto alivio. ¿Sí? La gente podía ir a las instituciones judías, e incluso las instituciones judías eran más seguras que ir a la universidad, donde los controles policiales o de las fuerzas militares eran más recurrentes, eran más usuales, más comunes, mientras que en las instituciones judías no pasaba nada de eso. Muchos intelectuales argentinos que tuvieron que irse a la universidad porque eran perseguidos, terminaban dando clases en la institución hebraica, en la COAG, terminaban yendo a esos lugares y haciendo ahí sus cursos. Leían Sartre, leían Freud, leían filosofía, leían Marx. Lo podían hacer en Hayom Hatzair, un movimiento juvenil sionista socialista, pero no lo podían hacer en la universidad. Porque en esa institución judía, ¿sí? La policía no entraba. ¿Por qué no entraba? Porque básicamente si lo hacía, ¿sí? le daba la razón a la denuncia internacional sobre el carácter antisemita del régimen. Pero la política oficial, la política del Estado era muy celosa de cuidar las instituciones judías, los marcos judíos. ¿Sí? Sí. En 1978, eu e Susana estávamos numa roda em Madrid com muitos argentinos. Ninguém falava nada. No. Nada. Absolutamente nada. Una de las primeras tesis de licenciatura o de doctorado, no me acuerdo, de una antropóloga muy famosa en mi país, Rosana Guber, quizás la conoces, a Rosana. Rosana Guber es una antropóloga muy, muy famosa en mi país, muy buena antropóloga. Su tesis es sobre la comunidad judía ashkenazim en Argentina. Fue su investigación realizada en 1981 y publicada, ganó un premio y se publica su investigación en 1982. Su tesis es una etnografía sobre la vida judía en Buenos Aires, donde ella le pregunta a esos judíos cómo viven, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus temores, cuáles son sus futuros, qué es lo que les gustaría. El antisemitismo no era un problema. El problema eran los matrimonios mixtos. No era el antisemitismo. Para ese judío, diríamos nosotros, de a pie, ese judío común, que iba a las instituciones, el antisemitismo no era un problema. Porque básicamente en esas instituciones había cierta seguridad, e incluso en relación a lo que había pasado 5 años antes, donde era peligroso ir a esas instituciones, se vivía un momento de gran crecimiento. ¿Sí? Un poco a consecuencia de que los lugares inseguros, la universidad, los centros de estudiantes de los colegios secundarios, las escuelas, eran tan peligrosos que muchos jóvenes volvían a esas instituciones. ¿Sí? Ahora bien, cuando aparecía algo del antisemitismo público, ¿sí? La DAIA, las instituciones de la comunidad judía, y particularmente la DAIA, tenían un rol muy activo. Por ejemplo, en 1977, ¿sí? Una editorial
dos editoriales, Odal y Milicia, publican los libros Mi lucha de Hitler, ¿sí? Que se venden en los kioscos de revistas, y la DAIA pide que sean sacados de circulación. El gobierno responde automáticamente. Establece un decreto, una normativa que obliga a que esas publicaciones de Hitler sean sacadas de los kioscos de revistas. La DAIA había pedido eso desde 1950. Ningún gobierno había atendido esas demandas. La dictadura militar lo hace, ¿sí? En 1969, un ministro de Educación muy católico, muy cristiano, quiere imponer la religión católica en las escuelas. Y la DAIA se opone. La materia nunca se da en las escuelas. La educación religiosa en Argentina se impone desde 1943. Y depende el ciclo de gobiernos militares y civiles, se sacaba y se quitaba. La única vez que una dictadura no impone la educación religiosa en las escuelas públicas es durante esta dictadura militar a pedido de la DAIA. Uno podía encontrar no solo que no había ese antisemitismo de los años 70, sino que incluso las instituciones tenían un rol muy activo y los funcionarios del Estado atendían las demandas. Sin embargo, y vuelvo a ser muy claro en esto, eso no quitaba que hubiera antisemitismo en el ámbito clandestino. Pero en el ámbito clandestino, ninguna institución, judía o no, ninguna embajada de Israel o de otros países pudo intervenir. Nadie pudo sacar gente de los centros clandestinos de detención. Incluso los pocos que pudieron salir del país, ¿sí?, una vez que habían pasado por los centros clandestinos de detención y luego eran llevados a cárceles legales, ¿sí?, eran básicamente los judíos que por la ley de retorno tenían opción de ir a Israel. Porque si no tenían que conseguir permisos para ir a España, a México, a Suecia, y había que hacerlo a través de organismos internacionales. Era más factible para un judío que había salido del centro clandestino de detención y estaba en una cárcel, salir rápidamente para Israel como opción, que para alguien que quería irse a España. Era más mecánico, más accesible. No todos acá saben que es la ley. La ley del retorno es una ley que es fundacional del Estado de Israel, que establece que cualquier persona de origen judío, ¿sí?, tiene derecho a la ciudadanía, a la aliyá, a ir a vivir a Israel y a conseguir la ciudadanía israelí. Por lo tanto, alguien que estaba en esa condición, que había estado en un centro clandestino, estaba preso legal, podía apelar a la embajada de Israel y decir: yo quiero ir a vivir a Israel y quiero ser ciudadano israelí, y el trámite era rápido, relativamente accesible, ¿sí?, a diferencia de otros trámites realizados por otras embajadas o organizaciones internacionales, ¿sí? Ahí es muy significativo, ¿por qué? Porque en 1979 una delegación de la agencia judía, la agencia que justamente desarrolla estos trámites, gestiona los trámites para la inmigración de judíos de la diáspora a Israel, envía a un delegado a una provincia, Córdoba, una provincia muy particular de mi país, con una zona fabril muy fuerte, con una militancia sindical, un activismo sindical, gremial, muy fuerte, y con muchos jóvenes judíos que habían dejado los movimientos sionistas y se habían afiliado a las organizaciones revolucionarias de izquierda. La Sojnut envía un delegado, un representante de la provincia para, de alguna manera, hacer que esos jóvenes que están en peligro, ¿sí?, vuelvan a las organizaciones sionistas, donde podían estar seguros, porque las Fuerzas Armadas no iban a entrar a esas instituciones. Y estos delegados son apresados por las Fuerzas Armadas, ¿sí? En realidad son argentinos que hicieron la alianza, que fueron a vivir a Israel, vuelven como delegados de la Sojnut, y cuando son identificados en Córdoba son secuestrados y llevados a un centro clandestino de detención. Pero eran ciudadanos israelíes. Entonces la embajada interviene al minuto y logra sacarlos. Es el único caso, ¿sí?, en el que efectivamente alguien puede salir por gestión de una embajada de un centro clandestino de detención. Es un caso minúsculo, eran 7 o 8 personas, 9, no me acuerdo, pero es el primer acto, y sí, eso tiene mucha repercusión en Israel. Se discute mucho la cuestión de la defensa que Israel tiene que tener de los judíos en la diáspora. Entonces, cuando uno miraba, oleaba más allá de la DAIA, empezaba a ver otros matices, ¿sí? Y finalmente el rabino Marshall Mayer, que es un rabino de una congregación conservadora, norteamericano, que
vaya a Argentina y crea un seminario rabínico para la formación de rabinos en Latinoamérica, ¿sí? Y que intercede muchas veces, ¿sí?, ante autoridades del Estado, ante funcionarios militares, para no la liberación de detenidos, de nuevo, porque no se podía ingresar al centro clandestino de detención, pero sí para entrar a las cárceles, ¿sí?, y atender a los presos judíos, ¿sí? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo pensamos el antisemitismo en los años de la dictadura? Y ahí me parece que la respuesta que pude encontrar es comprender esos dos planos. Hay un antisemitismo que era de orden público y otro de carácter clandestino. El de carácter clandestino siguió y fue criminal, ¿sí? Y de alguna manera fue la continuación de ese antisemitismo que venía en los años previos, ¿sí?, desarrollado por los mismos sectores, las agrupaciones de las derechas nacionalistas, ultracatólicos y demás, ¿sí?, preconciliares, ¿sí? Y hubo un antisemitismo de orden público que estuvo más cuidado, ¿sí?, que en comparación con los años previos tendió a ser mucho más leve, ¿sí? Y las complicidades civiles también no se podían, de alguna manera, situar solo en un actor de la comunidad judía. ¿Por qué? Básicamente porque los judíos fueron parte de esa sociedad argentina que vivió la dictadura militar, que vivió los años previos a la dictadura militar, de la violencia política, del ciclo de democracias y dictaduras, ¿sí?, y que de alguna manera vio con buenos ojos los primeros años de la dictadura militar. Por ejemplo, ¿sí?, el ICUF, que era la Federación de Entidades Culturales Judías, básicamente la organización judía vinculada al Partido Comunista argentino, ¿sí?, en 1981, 4 años después de que la dictadura entra en vigencia, ¿sí?, envía un saludo al presidente Videla, ¿sí?, agradeciéndole el restablecimiento del orden, ¿sí?, y la libertad en el país, ¿sí? Más allá del juicio que podemos hacer desde 40 años después, es interesante para entender cómo los actores vivían ese periodo, el dictatorial, como un periodo básicamente de orden público y libertad, ¿sí?, ya sean sionistas o antisionistas, comunistas o de derechas, ¿sí? Había una idea en los sectores que circulaba que efectivamente la dictadura había restablecido el orden público, ¿sí? Este documento me generó muchos problemas, porque claro, el discurso del ICUF, desde la transición democrática de las décadas del 80 hasta hoy, es un discurso que dice que el ICUF combatió la dictadura militar, denunció la violación de los derechos humanos, fue perseguida por los militares, y lo que uno encuentra es que por lo menos hasta la Guerra de Malvinas en 1982, su apoyo fue muy público. Es más, la DAIA, la institución techo de la Comunidad Judía Argentina, no tiene un documento público así. No hay un saludo explícito a Videla agradeciéndose el orden y la libertad. No hay. Entonces, esos documentos empezaron a generar muchos problemas en el debate sobre la conducta de la comunidad judía. Me valió como muchas enemistades con... Yo vengo de una institución del ICUF. Entonces, me valió muchas enemistades con muchos queridos conocidos míos, ¿no? Entonces, la primera era ver eso. No mirar solo una institución, sino mirar que ese mundo judío es plural y había que mirar otras instituciones. Cuando uno miraba otras instituciones, también podía reconocer que, además de la embajada, había agencias judías internacionales, la Bnei Brit que dije yo hoy, otras, la American Jewish Committee, que tenían muy tempranamente denuncias respecto a lo que pasaba en Argentina. Pero que esas denuncias chocaban muchas veces, generaban problemas entre las instituciones extranjeras y la comunidad judía local. Porque la comunidad judía local lo que respondía es, ustedes denuncian lo que está pasando con las secuestros y desapariciones, pero nuestra vida es una vida normal. Entonces eso generaba muchas veces muchas internas, muchas peleas, muchas confrontaciones entre ese mundo judío argentino y el mundo judío internacional. Por ejemplo, Marek Alter, este sobreviviente del gueto de Varsovia, que denuncia que lo que pasa en Argentina es como el Holocausto, una versión latinoamericana del Holocausto, va a ser entrevistado por un periodista judío, Chiche Hellblum, que era el director de una revista que se llamaba Gente, ¿sí? Chiche Hellblum, frente al artículo de Marek Alter, se subleva, se enoja mucho y viaja a Francia a entrevistarlo. Y lo trata el sobreviviente del Holocausto como loco. Este sobreviviente está afectado por lo que pasó en Auschwitz y está loco. Hoy sería políticamente imposible que alguien acuse de loco a un sobreviviente del Holocausto.
Pero en ese momento se generaban estas tensiones, ¿sí? Si querés, seguimos. Y, por ejemplo, este periódico es un periódico central en esos años de la comunidad judía, llamado Nueva Presencia. Era la página en español de un periódico tradicional de la vida judía en Argentina, llamado Die Presse, un periódico que se publica a lo largo de todo el siglo XX en yiddish, y que en 1977, en el contexto electoral militar, decide sacar su suplemento, su página en español. Un diario tradicional en yiddish. Y este diario se llama Nueva Presencia, que empieza siendo un suplemento y termina siendo un diario, por la centralidad que va a tener en esos años. La memoria y las representaciones posteriores de los judíos en la dictadura militar tienden a señalar que Nueva Presencia fue el periódico que denunció tempranamente la violación de los derechos humanos, ¿sí? Y claro, cuando uno trabaja con todo ese material, entre 1977 y 1983, lo que descubre es que la denuncia de lo que pasaba en Argentina fue tardía, fue después de la Guerra de Malvinas, cuando la dictadura militar está derrotada militarmente y políticamente, ¿sí? La Guerra de Malvinas ocurre en 1982. Yo ahí entiendo que más o menos se ubican, pero esa Guerra de Malvinas lo que hace es, la dictadura militar está sufriendo muchos cuestionamientos en el escenario político nacional, las organizaciones partidarias se están reorganizando, y la guerra de Malvinas, en abril de 1982, lo que hace es como le da oxígeno, podríamos decir, ¿no? Vuelve a generar cierto consenso en torno a la dictadura militar, por la cuestión de la soberanía y la recuperación de las islas. Pero 3 meses después, cuando la guerra se pierde, la dictadura militar va a estar derrotada militarmente por la guerra, pero ya sin argumentos políticos para sostenerse. Entonces, desde julio de 1982 en adelante, todos los actores critican a la dictadura militar, por el plan económico, por la violación de los derechos humanos, porque hace años que está ahí y no abre el juego político. O sea, ya todos hablan mal de la dictadura. Ni los actores que la habían sostenido y se habían beneficiado de ella la sostienen y hablan bien de la dictadura. Todos están hablando mal de la dictadura. Y Nueva Presencia publica en 1978, de nuevo, apenas 2 años después de la dictadura militar, una nota en el contexto de Rosh Hashanah, del Año Nuevo Judío, ¿sí? Saludando a la comunidad judía argentina y poniendo esta idea de que lo que anhela, ¿sí? Es que no haya ni desaparecedores de derecha ni de izquierda. Es decir, lo que en Argentina se va a conocer como una teoría de los 2 demonios, la idea de responsabilizar tanto a la izquierda y a la derecha por la violencia política en el país. Este documento era muy también significativo, como el de Likuf, porque básicamente era el discurso también de las autoridades militares, que había que, de alguna manera, terminar con la violencia de las derechas y las izquierdas. Pero para eso estaba la violencia del Estado. Entonces, también me trajo mucho problema este tipo de documentos. Bueno, el trato especial de los judíos, ya un poco lo conté de qué se trataba, ¿sí? Pero son denuncias muy tempranas, están desde 1976, y se van de alguna manera concatenando, relacionando denuncias de organismos internacionales con los primeros testimonios. El de Jacobo Timmerman va a ser el más conocido, pero empieza a haber otros. Gente que sale, se va a Israel, empieza a decir, a mí me pasó esto, hay un centro clandestino de detención, ¿sí? La represión funciona así, en las cárceles no están los detenidos, están ocultos en otro lugar. Esa información empieza a circular muy tempranamente, ya no por los informes, sino por las denuncias de los que sobreviven, ¿sí? Tal vez sea importante decir que los 30.000 desaparecidos en Argentina. Claro. 30.000 desaparecidos, de los cuales, según los informes últimos, 2.000 son judíos. En términos también de relación demográfica, ¿sí? Es un problema porque hay una sobrerepresentación de los detenidos judíos sobre la población general. Son el 1% de la población, pero son casi el 7, 8%, 9% de los desaparecidos, ¿sí? Entonces, bueno, eso se puede explicar por el antisemitismo, pero también se puede ser como la muestra del proceso de integración de los judíos a la vida nacional. Están en las universidades, están en los sindicatos, están en los partidos políticos. Son las dos cosas, no es que es una u otra. Hay que entender esa complejidad del caso argentino también, ¿no? A mí me gusta este libro porque habla de la iglesia, los desaparecidos de la iglesia, porque me parece que cuando uno mira, ya no, como hice yo, mirar muchas instituciones judías, sino cuando mira a los judíos en relación a otros actores, también puede resultar muy iluminador. Por ejemplo, la dictadura militar tuvo una política
muy decidida, muy dirigida, ¿sí? A acomodar a los sectores de la Iglesia Católica en Argentina. Básicamente persiguió, exterminó y aniquiló a monjas y sacerdotes identificados con el tercermundismo, por ejemplo. ¿Sí? Eso no tuvo relación, no sucedió algo similar en el interior del mundo judío. No hay rabinos desaparecidos, no hay presidentes desaparecidos, no hay madrijim, no hay líderes, no hay dirigentes de instituciones que hayan desaparecido. La Iglesia tuvo eso, en una cantidad muy significativa. Incluso la represión en la Iglesia Católica, como muestra el libro de Soledad Catogio, ni siquiera fue la desaparición, fue directamente el asesinato. Entraban a los templos, a las iglesias, y mataban a los sacerdotes. ¿Sí? Entonces tenemos un montón de masacres o episodios en todo el país, ¿sí? De asesinatos a monjas y sacerdotes en el periodo dictatorial. Nada de eso ocurrió con la dictadura militar. Entonces el contraste también me servía para matizar algunos juicios respecto a la experiencia de la vida judía durante esos años de dictadura. Si querés. Y un aspecto más, antes de meterme en los temas de memoria con los cuales cerrar, es qué pasaba en la vida cotidiana, y es un poco lo que decían ustedes. Cuando ya no solo miraba la prensa comunitaria, sino que miraba por ahí boletines informativos, revistas de las instituciones deportivas, cuando miraba las publicidades en los diarios, me encontraba que había obras de teatro, ciclos de debate, ciclos de discusión de filosofía, de Marx, de Sartre, de Freud. Todo lo que estaba prohibido en la universidad podía hacerse en la comunidad judía. Entonces, por ejemplo, la revista Plural, ¿sí? Se podía hablar del rock, ¿sí? De los movimientos juveniles, ¿sí? Se podía hablar de la juventud y los nuevos gustos culturales, se podía hablar de Freud, que se cerró la carrera de psicología en las universidades, no se podía estudiar psicología, pero en hebraica vos podías hablar sobre Freud y discutir sobre Freud. Entonces, entender esa dimensión de vida normal, aun cuando estamos en un régimen de excepción, en un régimen dictatorial. Es esquizofrénico, no sé si hay palabra, es esquizofrénico, difícil, pero cuando uno intenta recomponer la perspectiva de los actores en su época, empieza a comprender esas dificultades, esas paradojas, exactamente. O sea, bueno, sí, había antisemitismo, había centros de atención, estaban secuestrando y torturando gente, pero a la vez estaba todo esto funcionando. La gente no se despertaba a la mañana pensando si le iban a secuestrar y agradeciendo la noche volver a su casa. Una vez, lo cuento así porque me llamó mucho la atención. Cada vez que yo tenía que hacer entrevistas a actores de la comunidad judía que fueron dirigentes en esos años, me costaba muchísimo que acepten. Me costaba muchísimo. ¿Por qué? Porque básicamente toda la bibliografía acusaba a esos dirigentes de la comunidad judía por haber colaborado. Entonces no tenían ganas de que de nuevo alguien fuera a preguntarles y los hiciera sentir que no habían hecho lo suficiente o que habían sido colaboracionistas o capos. Entonces tenía que llamar muchas veces por teléfono hasta de alguna manera poder conseguir el momento de dialogar. Y la primera parte de la entrevista, los primeros 15 minutos, eran siempre muy difíciles, porque básicamente yo preguntaba sobre qué se acuerda de esos años, cómo vivió la dictadura, qué le pasó, tuvo algún recuerdo, le sucedió algo en la familia, y siempre la respuesta era la defensiva. No se podía hacer nada, había mucho peligro, no se podía salir sin documentos, te detenían por cualquier cosa, todo como muy mostrando ese clima de terror. Y en un momento de la entrevista yo sacaba de mis papeles las publicidades de estos ciclos de debate y discusión, obras de teatro, Ana Frank, en el teatro en el barrio del Once, o un ciclo de cine de películas, de films en el Club Hebraica, o un ciclo de debate sobre Sartre. Y entonces yo sacaba eso y le decía, ¿usted fue a alguna de estas actividades? Y la entrevista cambiaba de clima, cambiaba de humor. Eran los mejores años de su juventud. Lo que pasaba ahí era maravilloso, se discutía hasta cualquier hora de la noche, circulaba información, se leía, se podían ver películas que estaban prohibidas, vos ibas a la Hebraica y mirabas Z de Costa Gabras. Y entonces me decían, y terminaba la película o terminaba el debate y nos íbamos a un café en calle Corrientes, la Faria Lima, sería, no sé, una avenida Paulista.
nos íbamos al café de calle Corrientes y seguíamos la discusión hasta la madrugada, 2, 3 de la mañana. Entonces cuando todo eso aparecía, yo preguntaba, pero no es que no se podía salir, no es que no se podía circular por la calle por miedo, y la cara del entrevistado se acomodaba. Era como dos mundos que se chocaban. Como que lo que me había dicho al principio no tenía nada que ver con cómo él recordaba esos años en otra dimensión, en el aspecto más cultural o de vida comunitaria. Yo no buscaba que decimos nosotros, que pisaran el palito, no buscaba que se sintieran mal, sino a mí me interesaba ver cómo esas dos cosas estaban al mismo tiempo. O sea, estaba claro que lo que era peligroso era la política. Hacer política en el espacio público era peligroso. Pero ir a ver una película a la hebraica o tomarse un café con amigos discutiendo hasta la hora de la mañana sobre una obra de teatro no era peligroso. Esos dos mundos convivían en el contexto de la dictadura militar. Y a mí me interesaba poder dar cuenta de eso. Entonces, bueno, vamos a ver que hay mucha vida cotidiana, muchos circuitos culturales, muchas actividades académicas que van a estar dando vueltas por ahí. ¿Seguimos? Y finalmente, hacia el final de la dictadura militar, empieza a aparecer, ya en Argentina, ya no en el plano internacional, una fuerte vinculación, identificación entre lo que sucede en Argentina con la violación de derechos humanos y el Holocausto. Ya no promovida por Marek Alter, por un intelectual francés, judío francés, sino básicamente por organismos de derechos humanos en el país. ¿Sí? La Madre de Plaza de Mayo, el Movimiento Judío por los Derechos Humanos, el rabino Marshall Meyer, el director del periódico Nueva Presencia, ¿sí? Que empiezan a intervenir en el debate público diciendo lo que pasó en Argentina es un mini holocausto. Fue como un holocausto. Hubo una persecución sistemática judía con el fin de exterminarlo. Y eso construye una representación que perdura hasta el día de hoy. ¿Sí? Y que de alguna manera resultó muy operativa, resultó como muy eficaz, ¿sí? Porque permitió, básicamente, en Argentina en los años 80, en Europa y Israel en la década del 90, permitió construir los andamiajes, las herramientas, las representaciones, para básicamente avanzar en un camino de justicia y políticas de memoria. Porque el Holocausto actuaba como un faro, como un paradigma. Había que juzgar a los responsables, había que recordar el exterminio, había que escuchar a los sobrevivientes, ¿sí? Y el Holocausto se vuelve central en las políticas de memoria de mi país. Vuelvo a lo que decía hoy. Si uno va a Buenos Aires, va a encontrar el monumento a los mártires del Holocausto, el Museo del Holocausto. Pero si te vas a San Juan, que es una provincia más pequeña, ¿sí? El centro cívico, es decir, está el centro político de la provincia, del Estado, tiene su monumento de recordación a las víctimas del Holocausto. Y si te vas a la Universidad de San Luis, que es una provincia muy pequeña, ¿sí? La universidad tiene su recordatorio de Ana Frank. Y si vas al Chaco, que es una provincia muy pobre del norte de mi país, vas a encontrar el monumento en la plaza central de recordación de las víctimas del Holocausto. Entonces, esos monumentos se explican muchas veces por la centralidad que tiene la comunidad judía en Argentina en todo el siglo XX, pero en otros lugares porque fue un modo también de reconstruir las formas de reconocer los crímenes de la dictadura. ¿Sí? Fue una manera de decir, bueno, yo construyo este monumento acá porque al recordar el Holocausto me permite también recordar todo esto otro en el espacio público. ¿Sí? Jacobo Timerman, el que les hablé, periodista, no sé si lo conocen, fue un periodista muy importante en mi país en los años 60 y 70. En 1982, él en 1981 logra salir, casi no logra salir, es expulsado. La presión internacional es tan fuerte sobre su liberación y el Estado de Israel gestiona, ¿sí?, su salida del país, pero básicamente es expatriado. Se lo envía de Ezeiza clandestinamente, se lo sube a un avión y se le quita la ciudadanía y llega a Israel. Con la condición de que no debía, lo que negocian las autoridades de la embajada israelí y las autoridades argentinas es que Timerman no puede hacer declaraciones. Pero Timerman había sido el director de 3 periódicos muy importantes entre 1960 y 1977. Pisa el suelo israelí y lo primero que hace es hacer declaraciones. Tarda medio minuto en contar lo que le había pasado a él. Publica el libro que yo les conté en 1981, Preso sin nombre, celda sin número, pero en 1982, cuando la dictadura todavía está vigente, publica este otro libro, que es en realidad sobre el conflicto, la invasión al Líbano, el primer conflicto en el Líbano, en 1981, donde en uno de sus pasajes dice:
Por supuesto que la Escuela de Mecánica de la Marina, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires, en el barrio, uno de los barrios más ricos de Buenos Aires, ¿sí? Núñez. Por supuesto que la Escuela de Mecánica de la Marina, en Buenos Aires, no puede ser identificada como un campo de concentración similar a Auschwitz. Pero, ¿de qué otro modo transmitir rápidamente lo que es un establecimiento militar en la ciudad de Buenos Aires en el año 1976, donde miles de personas fueron torturadas con máquinas eléctricas, hierros candentes, latigazos, cadenas, piernas o brazos eran cortados, con sierras eléctricas, esposas violadas delante de sus maridos, los cadáveres hechos desaparecer en alta mar, tirados en helicópteros en vez de la utilización de los hornos crematorios, hijos asesinados junto a sus padres y los bebés recién nacidos entregados a desconocidos. La frase es muy contundente, es muy descriptiva del carácter criminal de la dictadura militar, pero a mí me resulta significativa como historiador, es porque en 1982 ya se sabía que la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, era un centro clandestino de detención. Había información internacional respecto de dónde estaban centrados por lo menos los más grandes, ¿sí? Digo, y esa información de alguna manera iba permeando la sensibilidad internacional. Cada vez había más información. Ya no era la denuncia de a mí me pasó esto, sino es en este lugar están pasando estas cosas, en este volumen, con estas características. ¿Sí? ¿Estoy bien de tiempo? Muy bien. Ya 2 minutos pasan más. Y esta es una foto. Y este es un momento posterior, ya es 1985, la dictadura termina el 10 de diciembre de 1983, cuando asume un gobierno liderado por Raúl Alfonsín, líder de la Unión Cívica Radical, un partido podríamos decir, de centro-izquierda, socialdemócrata, ¿sí? Que le gana electoralmente al peronismo por primera vez en elecciones democráticas. Y en 1985 viaja al país Heike Grossmann. No sé si saben quién es Heike Grossmann. Heike Grossmann fue una de las líderes de la rebelión del gueto de Białystok en el contexto del nazismo. ¿Sí? Sobrevive al nazismo, emigra a Israel en 1948-49, integra uno de los partidos políticos de las coaliciones políticas israelíes, sionistas socialistas, y llega a ser la presidenta del Parlamento en 1980. Viaja como una visita oficial a la Argentina, como presidenta del Parlamento israelí, pero en su viaje ella pide reunirse con las madres de Plaza de Mayo. El reconocimiento internacional de ese organismo de mujeres, organismo defensor de los derechos humanos, es tan grande que Heike, que hasta ese momento era ella la gloria, ella la identificada como la que lucha contra el totalitarismo, pide la reunión con las madres de Plaza de Mayo, que son ahora, ¿sí?, el movimiento de derechos humanos a escala global. Y en la reunión, Eve de Bonafini, que está ahí, quizás la conocen, cuando termina la reunión le regala su pañuelo, ¿no? Voy a leer porque está pequeño. Dice aquí, dice Heike Grossmann, cuando nos liberamos de Europa del opresor alemán, creíamos que este tipo de fenómeno quedaría para siempre sepultado en la historia. Pero sin hacer ninguna analogía, porque las analogías, sin hacer ninguna comparación, porque las comparaciones confunden, ¿sí?, me encuentro aquí con lo que parece ser un retoño de aquel régimen, el nuevo nacimiento del nazismo, ¿sí?, con los mismos métodos, la misma perfidia. Dice Heike, creemos en el hombre y en la razón. Yo sé que ustedes no buscan venganza, le dice a las madres, pero debemos hacer todo lo posible para que todos los responsables de estos actos sean enjuiciados y castigados. En 1985, en Israel se está desarrollando el juicio contra Iván de Maniuk, uno de los responsables de los crímenes del campo de Majdanek. Y Heike Grossmann promueve una ley para que sean juzgados en Israel los criminales nazis. O sea, ella está preocupada por la cuestión de la justicia, ¿sí?, en Israel y en Argentina. Ese fue y sigue siendo nuestro reclamo, afirma la visitante. Desde que supe de vuestra organización, las Madres de Plaza de Mayo, me mereció el máximo respeto. Quizás nosotras, las madres, por el solo hecho de ser madres, tengamos una bravura especial, pero no solo las madres. Ahí también me pareció interesante porque aparecía esta configuración, efectivamente, de las mujeres, ¿sí?, como las madres. Pero las mujeres, efectivamente, las que habían confrontado la autoridad militar, que había sido una autoridad patriarcal también, ¿no? Y entonces, lo que vamos a ver
es que esa composición de la figura de la memoria de la dictadura militar y la memoria del Holocausto se va sobre todo a solidificar en los monumentos del Holocausto, como yo decía, y luego en otros sitios de memoria, pero en ciertas figuras, mujeres, que ponían en diálogo la experiencia de la dictadura con el Holocausto. Estas dos mujeres, Vera Jarach y Sara Ross, las dos son sobrevivientes del Holocausto, cuyos hijos desaparecen en la dictadura militar. Y son como figuras que representan como una trayectoria sensible, destacada, ¿sí?, de las violaciones de derechos humanos durante el siglo XX. Unen las dos historias. Sobre ellas, Argentina tiene premios, películas, libros, testimonios, novelas, obras de teatro, ¿sí?, porque de alguna manera permiten unir esas dos historias. Y vuelvo a terminar con esto. De alguna manera consagrando esa memoria del Holocausto como un modo solidario de entender, denunciar y acompañar las denuncias sobre la violación de derechos humanos en Argentina. Por eso, cuando uno mira la cuestión de los judíos y la dictadura militar, está mirando no solo qué le pasa a los 2.000 judíos que pasan por el centro clandestino de detención, sino un universo más amplio de problemas, ¿sí?, que van del antisemitismo, lo que pasa en los centros clandestinos, lo que pasa en la esfera pública, lo que pasa en la vida normal y lo que pasa en términos de memoria. Entonces, de alguna manera, eso es lo que quería compartir. Muito obrigada por essa palestra com tantos dados novos que não poderíamos fazer ideia. A gente não é tão bem informado como deveríamos. Agora nós temos mais 15 minutos, 20 minutos abertos ao público, se vocês querem formular alguma pergunta ou algum aspecto da palestra. Eu já tenho uma pergunta. A percepção da associação do Holocausto com a ditadura e as vítimas, essa é uma percepção judaica daqueles que erigiram esses monumentos nos vários contextos de cidades argentinas? Ou você crê que a população também, quando vê uma homenagem às vítimas do Holocausto, tem essa identificação? Porque eu entendi que não está, de fato, escrito, né, vítimas do Holocausto e da ditadura, ou do terror, ou da tortura. Vítimas do Holocausto, ponto. Bien. ¿Contesto ahora o reúno preguntas? Susana, dime tú, como tú quieras. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se, quando com o advento da democracia, surgem, talvez um pouco antes, algumas organizações de defesa dos direitos humanos, que tinham como objetivo também tentar localizar desaparecidos, filhos desaparecidos. Há organizações judaicas específicas ou judeus começam a ser ativistas nas organizações gerais? Bien. Eu tinha outra pergunta, mas acabou. Você disse que durante a ditadura militar, o antissemitismo na esfera pública. Como você vê pós-ditadura militar? Porque a gente teve os atentados na minha embaixada. Na democracia, esse antissemitismo ele floresce mais, ele aparece mais na esfera pública. Eu lembrei da outra pergunta. Tem um livro famoso para o contexto israelense de Tom Seger, O Sétimo Mundial, no qual ele acusa as lideranças sionistas anteriores à criação do Estado de Israel de não ter feito o suficiente para ter salvo os judeus da Europa. Porém, depois esse livro recebeu muitas críticas dizendo que não dava para fazer muito, que era impossível. Que é verdade que essa liderança sionista, Ben-Gurion tinha outras prioridades, mas se tivesse o Holocausto como a maior prioridade, também não teriam conseguido salvar.
É possível pensar se a Gaia e outra embaixada de Israel tivessem tido uma postura de querer salvar, você conseguiria responder e imaginar se teriam conseguido? Bien, sí, São essa bien. Bueno, comienzo y luego Sí, si sí, quieren. sí. Susana, gracias. Quienes trabajamos con temas de memoria, digo de memorias en términos conceptuales, quienes trabajamos las memorias nacionales, locales, de grupos étnicos nacionales, advertimos que esos procesos de memoria son cambiantes, nunca son de una vez y para siempre. Nunca lo que se dice sobre un evento histórico se sostiene así a lo largo del tiempo. Tira a garrafa porque vão filmar você. Perdón. Desculpa. No, en los años 80, sí, es interesante tu pregunta porque, y respondo un poco también lo de Marta, porque hay como una comunión, es como un momento de unidad entre esa memoria del Holocausto impulsada por instituciones de la comunidad judía, no necesariamente la DAIA, pero el Movimiento Judío por los Derechos Humanos, el Seminario Rabínico de Marshall Mayer, algunas organizaciones sionistas socialistas como Nuevación, Safta, Yomer Hatzair, que de alguna manera construyen ese vínculo desde la comunidad judía entre una memoria del Holocausto que sirve para denunciar, para poner en palabras qué es lo que pasó en la dictadura militar, y los organismos de derechos humanos y intelectuales y periodistas, ¿sí?, que de alguna manera para poder apoyar su denuncia sobre lo que pasa en Argentina, apelan al Holocausto como una experiencia histórica concreta, fácil de comprender. Entonces ahí vamos a tener muchas veces estos actos, ya no está, estos actos, no pasa nada, Tiago, donde comparten escenario Madres de Plaza de Mayo y Movimiento Judío por los Derechos Humanos con el cartel que dice Nunca más un Holocausto. O figuras como la de un rabino, Marshall Mayer, que va a ser un integrante central de la Comisión Nacional de Averiguación de Desaparición de Personas, que es la que hace el informe Nunca Más. Y eso, de alguna manera, uno lo puede encontrar en la década del 80, hasta por lo menos los atentados a la Embajada de Israel, a la Embajada de Israel era entre 1992 y 1994. Ahí la centralidad que tiene la cuestión del antisemitismo y la cuestión de lo judío, no es que borra o separa la ligazón, el vínculo entre esa memoria del Holocausto y la dictadura militar, sino que pone de nuevo el foco en la experiencia de la cuestión judía. Entonces la memoria del Holocausto es una memoria que habla nuevamente más de los judíos en Argentina y de los judíos a escala global, del antisemitismo, del terrorismo internacional, ¿sí?, de cómo los judíos están nuevamente siendo perseguidos. Eso además tiene que ver con que en 1990, entre 1990 y 1999, el gobierno del entonces presidente Carlos Saúl Menem tiene una política oficial, ¿sí?, básicamente de amnistía y olvido de los crímenes de la dictadura. Entre lo que había sido el gobierno de Alfonsín, de crear una comisión de la verdad, impulsar juicios contra los responsables, el gobierno de Menem dice, hay que dar vuelta a la página, hay que reconciliarnos como argentinos, y entonces no podemos seguir indagando en las heridas o las violencias del pasado. Entonces la memoria de la dictadura militar empieza a ser como corrida del debate público, pero la memoria del Holocausto sigue con centralidad por los atentados, justamente. Hay una tesis de Wanda Wechsler sobre la construcción del Museo del Holocausto de Buenos Aires, donde ella muestra cómo un grupo de personas vinculadas a la comunidad judía argentina, muy interesantes, intelectuales, investigadores, activistas, que crean un grupo de investigación, un grupo de estudios sobre el Holocausto, ¿sí?, luego de los atentados, y en diálogo con las autoridades estatales, consiguen que les sea cedido un predio para construir un museo, porque el Estado responde de alguna manera diciendo, bueno, la cuestión del antisemitismo y la cuestión de la memoria de los judíos es tan importante que tener un museo del Holocausto en Buenos Aires sería central, sería reparador de los atentados, ¿sí? Mas o museu é da comunidade. Es un museo de la comunidad, ¿sí?, pero el edificio es un edificio que el Estado cede a ese grupo. Entonces ahí empiezan como los caminos a encontrarse y a veces a separarse, al día de hoy. Y
lo que vamos a tener es que en algunas provincias en particular, porque una cosa es Buenos Aires, donde yo les dije, la comunidad judía tiene mucha presencia, pero estos monumentos por ahí en el Chaco, una provincia pobre, el monumento es de 1992, promovido por un diputado no judío, ¿sí? Pero que de alguna manera lo que permite ese monumento en 1992 de recordación del Holocausto, es en el contexto de los años del menemismo, es volver a poner la relación con la dictadura militar. Quien va a la inauguración del monumento es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por ejemplo, a inaugurar el monumento. Entonces uno encuentra también ahí cómo hay estrategias de los organismos de derechos humanos para, aún frente a la política oficial del Estado, de no hablar de la dictadura, poner el tema nuevamente en el espacio público. Uno de los temas que a mí me parece centrales es lo del antisemitismo en la democracia. Con lo de los atentados es central, porque bueno, se discute mucho. Vos me decías que viste la serie Yossi, y eso es... Pero lo interesante es que pasa en la década del 80, para volver a entender esa experiencia de vida normal en los años de la dictadura. Porque apenas asume Alfonsín y promueve la Comisión de Investigación de Desaparición de Personas y promueve los juicios a los responsables de los crímenes, el juicio a las juntas, el de la película 1985, los sectores de esa derecha antisemita que perviven en la dictadura militar acusan al gobierno radical de ser una sinagoga. ¿Sí? La sinagoga radical. Que básicamente los funcionarios de la segunda línea del Estado, el secretario de Cultura era un intelectual muy conocido, Marcos Aguilis, el ministro de Economía era Boris Grishpun. O sea, lo que identifican es que ese gabinete presidencial, esos ministerios y secretarías del Estado Nacional, ¿sí?, fueron cooptados por intelectuales y activistas judíos. Canal 7, el canal público de noticias, está, su directora era una periodista judía, bueno. Entonces, lo que va a haber es como una fuerte reacción a concebir, a representar que el gobierno radical, ¿sí?, es un gobierno apoyado por el judaísmo internacional, ¿sí?, que se quiere vengar como de quienes han ganado la lucha contra la subversión, quienes ganaron la guerra contra las guerrillas. Y es interesante ahí, porque lo que ponen en comparación, lo que atacan es vuelven al Holocausto. Los judíos en Argentina quieren hacer lo mismo que Elie Wiesel hace con los criminales nazis del Holocausto. No buscan la pacificación, sino la venganza. ¿Sí? Por eso Jaque Grossman le dice, ustedes no buscan venganza, le dice a Eve Bonafini, ustedes buscan justicia. Porque eso formaba parte de las discusiones en los años 80, donde el antisemitismo tenía ese discurso. ¿Sí? Y finalmente, si uno mira, yo no me dediqué a estudiar particularmente en la embajada porque me implicaba irme al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y en Argentina no tenemos fondos para eso. Pero si mira a partir de los artículos escritos, ¿sí?, efectivamente lo que identifica es que la embajada tuvo un rol activo frente a las solicitudes que podía gestionar. Y de nuevo, cuando es el caso de Córdoba, ¿sí?, logra sacar gente de un centro clandestino de detención. Son casos muy puntuales, pero ahí la pregunta que a mí me sirve, un poco pensando el libro de Soledad Catogio sobre los desaparecidos de la iglesia, o la ausencia de trabajo sobre otros grupos, no sé, la justicia italiana juzga a los represores argentinos por el crimen de ciudadanos italianos, la justicia española hace lo mismo, la justicia francesa hace lo mismo, pero esas embajadas, en el contexto de la dictadura militar, ¿salvaron franceses, españoles e italianos? Entonces ahí me parece que la pregunta es una pregunta que es interesante, pero quería que mirarla en el plano comparativo. ¿Cuáles eran los márgenes de intervención de las delegaciones diplomáticas para poder intervenir en esos escenarios? En el caso de los presos legales, incluso aquellos que habían pasado por centro clandestino de detención y luego eran legalizados, iban a cárceles y pedían la salida de Israel, se iban a Israel. El texto ahí de Luis Roniger y Mario Schneider es muy interesante porque lo que muestra que después muchos llegaban a Israel y salían. Barcelona, España, Francia, México, o sea, lo usaban como puente, como punta de cabecera para volver a irse a otro lugar, ¿no? Yo cuando hacía la maestría en portugués, Sí. cuando hacía mestrado em Israel, fiz trabalho de campo na Argentina, numas férias que eu fui para Buenos Aires, e era entrevista com a Eppelbaum.
Sí. que era uma, não me lembro o nome dela, uma mãe de Praça, madre de Praça de Mayo, que tinha 3 filhos desaparecidos. E ela me disse, era uma queixa contra a embaixada de Israel, que fechou as portas, que não queria ouvir, e as instituições judaicas, era extremamente, voltaba nas entrevistas. Ella es de las que denuncia muy tempranamente. Bueno, después hay otros nombres más, Pasic, un actor que también le desaparece su hija, Mario Pasic y demás, que también denuncia muy tempranamente que la comunidad judía no le está dando. Pero cuando es la comunidad judía, es la embajada de Israel, es la DAIA, pero también son el resto de las instituciones. Ese es el tema también. O sea, no había instituciones que estuvieran tan abiertas. Sí, eso es interesante. Y en el caso de René Eppelbaum, René, en el caso de René Eppelbaum, un dato que es interesante, que aparece mucho en el último tramo de los años de la dictadura militar, entre 1982 y 1983, es que el Estado de Israel le vende armas a la Argentina, ¿sí?, para la guerra de Malvinas. Porque hay una triangulación ahí que trabaja muy bien Hernán Dobry, como por la cuestión de la violación de los derechos humanos, Estados Unidos impone un bloqueo para la venta de armas a la Argentina, en la dictadura militar. La venta de armas se triangula con Israel. Y Israel vende las armas a la Argentina para... Y ahí los organismos de derechos humanos, sobre todo los familiares detenidos desaparecidos de origen judío, denuncian que las armas que usa la dictadura son las armas para matar judíos, son las armas israelíes. Y eso genera toda una tensión entre los años 82, 83 y 84. Sí. Hablé muy rápido. No. Alguma pergunta? É um tema muito instigante, é um tema novo para nós no Brasil, de sabermos esses mecanismos, e é um tema que nos preocupa no Brasil. Nós vivemos um regime que também nos colocou em situação paradoxal, mas é difícil se inspirar em modelos, é difícil. A situação argentina não oferece exatamente uma solução, um caminho claro. Não, do contrário. Só evidencia os paradoxos inerentes a... Sí, A gente a mí... viver os paradoxos aqui. As instituições comunitárias. As instituições comunitárias brasileiras na ditadura. Não há como comparar a ditadura brasileira com a Argentina no sentido da violência. É claro que aconteceu, é claro que não tem essa negação, mas foi diferente. Mas também as instituições judaicas, durante o período ditatorial, elas funcionaram da mesma forma, né? Institucionalmente mantinham todas as boas relações e tudo isso, como você diz, nos movimentos juvenis, eu não sei o que, você podia ler Marx, você podia ler Freud, tudo lindo, mas, ao mesmo tempo, na verdade, as instituições comunitárias, de alguma maneira, agiram para tirar judeus de situações difíceis e mandar para Israel. Houve esses casos aqui. Claro que não todos, é claro que dependia do nível também, né, de envolvimento na questão. Mas essa mesma ambiguidade que você gosta, esse paradoxo da ação das instituições foi muito similar. Los escucho y una premisa que tengo yo como pesquisador, como investigador, con mis estudiantes, es en la primera clase siempre preguntarles sobre qué leen en su vida cotidiana, cuáles son los problemas que ven en la Argentina o en su mundo. Y cuando hablamos, siempre lo que vemos es que la realidad es muy compleja. Entonces yo le digo, bueno, si la realidad es compleja, ¿por qué el pasado no lo es? Muchas veces el pecado de los historiadores y historiadoras es intentar escribir una literatura que es sobre blanco y negro, o sea, y hay matices. O sea, Marshall Meyer, que integra la CONADEP en 1984, que crea el movimiento judío por los derechos humanos en 1982,
El año 1967 decía en Jerusalén que no había antisemitismo en Argentina. Y en 1968 decía que los jóvenes, muy preocupados por las armas, habían olvidado cuidar el alma. O sea, habían descuidado el vínculo con lo religioso, con la fe. Y Marja Meyer es todo eso. O sea, no es que yo me podría haber quedado con el que decía no hay antisemitismo y el que cuestionaba a los jóvenes porque se habían incorporado a la lucha armada, como otros se podrían haber quedado con el militante, el activista del Movimiento Judío por Derechos Humanos o el representante de la CONADEP. Y en la vida, las trayectorias son complejas, nunca son sinuosas, o sea, uno va cambiando, la realidad lo modifica uno. Entonces, ¿por qué mirar de un modo tan sacralizado los actores del pasado? ¿No? Son personas que por ahí dijeron algo y en ese contexto no pudieron ver todo lo que estaba pasando y lo vieron tiempo después. Ahí, Marta, tu pregunta tiene más sentido porque yo creo que el problema con la DAIA es que muchos de los actores que hasta el año 79, 80, 81 apoyaron a la dictadura militar empiezan a tomar distancia y la DAIA siguió sosteniendo la defensa de la dictadura en el año 82, 83, 84. Y ahí entonces queda como muy asociada a los actores que siguen, ya en la transición a la democracia en Argentina, siguen sosteniendo un discurso pro-militar, pro-dictadura. Y ahí, bueno, uno ve que el problema es posterior, no es durante el periodo. Bueno, obrigados. Obrigados. Muito obrigada, professora. Lembrando a vocês das